a la clase. Ya. Te voy a ir abajo. Te voy abajo mejor. No me gustó ahí. Ya, ahora sí. Entonces este se conoce como... bueno, antes de... Me falta ver una cosa que quiero... No, después se lo digo mejor. Ya, dice... teorema. Teorema grande, ¿ah? Se llama teorema fundamental del cálculo. Esta es la primera versión. Hay dos versiones. Que dice lo siguiente. Dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado, si f es continua, en un intervalo llámale un intervalo cerrado a B. Tiene que ser continua. Y f mayúscula es cualquier antiderivada de f en ese intervalo. ¿Qué significa eso? Es decir, la derivada de la f mayúscula es, es f minúscula para cada x en AB. Entonces, uno puede calcular la integral de A hasta B de f de x es igual a la evaluación de esta antiderivada en el límite superior, ese, menos la evaluación en el límite inferior. Eso dice el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Ahora bien, hay una notación que se usa a menudo, notación, y así lo vamos a escribir de ahora en adelante, ¿no? Primero que nada, vamos a escribir así, con una franja aquí, de aquí colocada B. Simplemente se conoce como f de B menos f de A. O sea, lo que está arriba. O sea, en vez de escribir f de B menos f de A, escribo esto que está aquí. Así, si tú quieres, la integral de A hasta B de f de x de x es simplemente una antiderivada de la función evaluándolo en el extremo, haciendo la diferencia. Y uno lo escribe así en realidad, ¿eh? En vez de la que está arriba. Ahora, observen ustedes aquí, nota, esto que está acá, con una antiderivada, eso que está aquí, en realidad la f de x es la integral definida, ¿no? Indefinida, perdón. ¿Viste? Porque si cómo calculo la f mayúscula integrando. Así que para poder calcular la integral definida de a hasta f de x, uno calcula la f de x, esta f. Pero esta f es la integral de la f de x. Así que para calcular las integrales definida, la que estamos viendo, hay que saber calcular integrales indefinidas. Y por eso hicimos todo un capítulo para calcular este tipo de integrales. Hicimos varios ejemplos de integrales, varios métodos, ¿no? Por lo menos 4. Hay más métodos todavía. Pero bueno, cada vez uno enseña menos métodos porque está el computador te la da inmediatamente.
cada vez que uno va a tener que variar el currículum. Porque cada vez que está integrales, usted aplica unas par de teclas y tienes lista la integral, ¿no? ¿Sabían ustedes o no? Claro. Así cuando uno hace fracciones, antes enseñábamos unas pilas cosas para fracciones, ahora un par de teclas y listo. Potencia, lo mismo. Bueno, veamos algunos ejemplos, mira. Un ejemplo sencillo. Hay otra versión que le voy a dar después. Ejemplo, mira. Un ejemplo sencillo. Si quieres calcular integral entre 1 y 2, por ejemplo, de x cuadrado más 2x más 1. ¿Qué es lo que hace? Simplemente calcula la integral y lo evalúa a los extremos. Entonces tú escribes así. ¿Cuál es la integral de x cuadrado? La integral de x cuadrado y x cubo tercio. ¿Cuál es la integral de 2x? Bueno, x cuadrado, ¿no? Y la integral de 1 es x. Más una constante. Siempre va una constante, pero generalmente uno no escribe las constantes. ¿Por qué no escribe la constante? Porque si tú, ahora eso tienes que evaluarla entre 1 y 2. Lo escribes así. ¿Qué significa? Que vas a evaluar la función en 2, por eso dice f de b ahí, ¿viste? Evalúa la función en 2, será 2 al cubo, será 8 tercios. Más, si la eleva en más 4, ¿cierto? Lo evalúa en 2 más 2 más c. Y ahora tú tienes que restar la evaluación, ¿viste? La evaluación en el límite inferior, en 1. Tendría que ser 1 tercio más 1 más 1 más c. Es por eso que uno no escribe la constante, porque aquí tiene c menos c, se cancela. Entonces, en rigor, en la práctica uno no lo hace. Lo voy a hacer una sola vez para que se den cuenta que se cancela. Bueno, 8 tercios más 6. Después menos, ¿cuánto sería? 2 más 1 tercio, ¿no? 3 por 2 son menos 7 tercios. Saca la cuenta, yo no quiero sacar la cuenta, saca la cuenta y tendrían los resultados. Así que las integrales salen re fácil. Integral Profe, definida. Dime. entonces, si en el momento del certamen no le pongo la constante, No, pues. ¿estaría bueno igual? Sí, pues de aquí para adelante no colocan las constantes porque se cancelan las dos. En la práctica Ah, tú ya, ya. no las colocas, no. Yo le Ah, ya, hice ya. ahora para que se Vale, den gracias. cuenta que se cancelan. Pero en la práctica no lo hacemos. ¿Viste? Vale, gracias. Bueno, a uno podría complicarlo un poquito. O sea, ni tanto. Por ejemplo, ejemplo 2. Ejemplo 2. Tengo que ir a la otra página. Ejemplo 2. Suponte tú que quieres calcular la integral de entre 0 y 1 de x partido por raíz de 1 más x cuadrado. Bueno, aquí no es tan fácil calcular la integral indefinida como en el ejercicio anterior, porque el ejercicio anterior era inmediato, ¿no? Tú calculas la integral de x cuadrado más 2x más 1, ya la sabes inmediatamente, pero aquí no, ¿cierto? No es tan rápido. Entonces lo que hay que hacer aquí, calculemos la integral indefinida, por los métodos que nosotros sabemos. Calculemos eso, en efecto. Bueno, ¿cómo se hace esto? Un cambio variable nomás. Tú haces u igual a 1 más x cuadrado y calculas tu du. Ahí, tu du es 2x de x. Por lo tanto, tu integral dada, o sea, la primitiva, o la antiderivada, todos son sinónimos. Bueno, aquí aparece x de x, que es lo que está aquí. Por lo tanto, va a ser de un medio, integral del de u arriba, y abajo, raíz de u.
Entonces hay que calcular esa integral. Como tú bien sabes, hay que pasarlo a potencia, ¿no? Integral de u elevado a menos un medio de u. Entonces va a ser u elevado a menos un medio más 1. Tendría que ser un medio aquí. Dividido por un medio multiplicado por 2, que es lo mismo, más una constante. Entonces se te cancelan los dos. Es raíz de u. ¿Cierto? U elevado a un medio. Raíz de u en realidad. Más c. Vuelvo a la variable original, que sería raíz de u, que es lo que es 1 más x cuadrado. Entonces, esta sería la primitiva, la antiderivada. O la f mayúscula, si tú quieres, del ejercicio anterior. Entonces, teniendo esa, por lo tanto, tu integral entre 0 y 1 de x por raíz de 1 más x cuadrado de x. Bueno, coloca esta, sí, la constante. Si quieres la coloca, pero bueno, tú sabes que se van a cancelar. Y lo evalúas en los extremos, entre 0 y 1. ¿Cierto? Ya, pues lo evaluamos en los extremos. Entonces, cuando el x vale 1, raíz 2. Y cuando el x vale 0, te queda raíz de 1. Así que la respuesta sería raíz de 2 menos 1. Esa es la respuesta. ¿Viste? Resulta fácil evaluarla. Fácil si uno sabe calcular la integral indefinida. Profesor, ¿Sí? ¿es el término inferior menos el término superior o al revés? No, al revés. Primero lo evalúa en el límite superior, en 1. Ya, y después del inferior. Después lo restas con el 0. Ah, ya, Sí, muchas de gracias. arriba con el de abajo. Tengan cuidado. Por eso que dice así, ¿viste? Ahí. Eso significa lo de arriba. Evalúas en B. Ese que lo evalúas menos, después lo evalúas en el de abajo. De arriba menos el de abajo. Siempre. Ahora, Profe, gracias. sí, hay otra manera de hacer este mismo ejercicio que es bien sutil. Otra forma. Que lo pueden encontrar otra forma. Que sería cambiando los límites de integración. Cambiando los límites de integración. O sea, esto. Pues estos son límites de integración, 0 y el 1. Entonces, que lo que es bien sutil, pero hay un cambio, mira. Lo que tú haces aquí, cuando quieres calcular eso, haces el cambio de variable. U igual a 1 más x cuadrado. Lo mismo que hicimos aquí, 1 más x cuadrado. Entonces, tu de u 2x de x, como sabemos. Ahí está. Pero aquí va el cambio. ¿Qué pasa? Cuando tú integras entre 0 y 1, bueno, aquí yo no lo dije, pero se me olvidó decirlo, pero para poder calcular esto, uno tiene que saber que eso que está aquí, el integrando, tiene que ser continuo. ¿Dónde? En el intervalo dado. Bueno, aquí está implícito que el x varía entre 0 y 1, ¿no? No. Claro, porque el x varía en los límites de integración. Entonces uno se pregunta, aquí, primero, ¿qué pasa cuando el x vale 0? O sea, cuando el x toma, este x toma el valor inicial x0. ¿Qué valor toma el u? Bueno, si el x vale 0, el u es 1. Y ahora, cuando el x toma valor 1, límite superior, tú ves cuánto vale el u. Entonces, el u, ¿qué valor toma? Si tú reemplazas aquí, te das 2. Por lo tanto, tu integral da entre 0 y 1 de x partido por la raíz de 1 más x cuadrado. En vista de ese cambio de variable, es la integral. Y ahora todo en términos de la variable u,
por lo tanto el u varía entre 1 y 2. Parece que hay cambiando el límite de integración. Entre 1 y 2. De x, está aquí, ¿no? De u medio. Un medio de u dividido por 2. Dividido por la raíz de u. Bueno. Y te quedas con ese, pues tú lo evalúas. Entonces este es un medio. Y ahí te darte la interés entre 1 y 2. Y tú dices u elevado a menos un medio de u. Entonces este es un medio. U elevado un medio más 1 es un medio ahí. Multiplicado digo por un medio. Y multiplicado por 2, ¿no? Y esa cosa se evalúa entre 1 y 2. La u, la variable u, entre 1 y 2. Sin pasar a la variable original. Entonces, como se cancelan los dos, esto es lo mismo que escribir raíz de u, y se evalúa entre 1 y 2. Aquí sigo. Vamos, evaluamos esto en el límite superior, raíz de 2. Menos, evaluamos esta presión en el límite inferior, raíz de 1. Y la respuesta es raíz de 2 menos 1. Evidentemente el resultado es el mismo, ¿no? Ustedes lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. Pero cuando uno quiere cambiar, muchas veces aparecen ejercicios por ahí donde uno debe cambiar los límites de integración. Aquí no lo cambié porque volví a la variable original. Pero si mantengo la variable u, sigo con la variable u, tengo que cambiar los límites de integración. Esto es fundamental hacerlo, ¿no? Cambiar esos límites de integración. Bueno, cualquiera de las dos formas es válido. Bien, vamos a otro. Ejercicio 3. No se olvide que siempre el integrando tiene que ser continuo dentro del intervalo. Acá, por ejemplo, yo no lo dije, pero este que está acá, por ser un polinomio, el integrando es continuo dentro del intervalo. Continuo en el intervalo dado, en 1, 2. Porque si no fuera continuo es otro tema, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres calcular integral, por decirte algo, entre 0 y 1, 1 partido por x de x, ¿qué pasa ahí? Esta función que está aquí no es continua en 0. Tengo problema en 0. Entonces no puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. No continua en 0. Que está dentro del intervalo. Entonces se trabajan de otra manera. Esto que está aquí es lo que se conoce como integral impropia. Integral impropia. Que veremos más adelante. Más adelante. Entonces yo siempre tengo que asegurarme que la función integrando es continuo en el intervalo dado. Por eso que aquí dice continuo. ¿Ya? Porque si no fuera continuo, es otro trabajo que hay que usar. Por ejemplo, este, que tiene que ver con integrales impropias. La integral impropia lo vamos a ver en algún momento. Mira, ya que estoy por ahí, voy a dejar de compartir. ¿Dónde está la integral impropia? Deja mirar un poquito, ¿eh? Yo creo que en el módulo 2 está la integral impropia. A ver si es verdad. El módulo 1. Bueno, ahí tengo la integral. Este semanal, pero este de este semestre creo no. El módulo 1 creo que esto. Me fui para otro lado, pero bueno. Quiero enfatizarlo que tengo que asegurar que la función sea continua, si no estamos hablando de otras cosas. No, está en el módulo 2.
Ni siquiera lo vamos a ver ahí, pero en el módulo 2 vamos a ver eso. Yo tenía la otra programación del módulo 2. Bueno, no está. No, el módulo 1 no va esto. Bueno, sigamos con la clase. Ya. Ejemplo 3. Mira, se pide calcular esta integral. 3. Es la integral entre 0 y 1 de valor absoluto de 2x menos 1. Nuevamente esa es continua, ¿no? En el intervalo dado. Voy a mencionar aquí. Estoy siendo bien informada. Esa. Continua. En 0,1. En todo R, pero en particular 0,1. Por lo tanto, puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. El problema está que está en valor absoluto. ¿Cómo puedo calcular esta integral en valor absoluto? Entonces, primero sabemos que la integral, el valor absoluto de x menos 1, está definido como 2x menos 1 si el argumento es positivo o 0. Y está definido como 1 menos 2x si el argumento es negativo. O sea, si tú te sacas la cuenta, es 2x menos 1 si x es mayor que un medio, mayor o igual que un medio, y 1 menos 2x si no. ¿Ya? Entonces, podemos hacer una gráfica para que se den cuenta de lo que está ocurriendo en realidad. No me piden hacer la gráfica aquí, pero lo voy a hacer para que se den cuenta geométricamente de lo que estamos haciendo. Bueno, aquí el x varía entre 0 y 1, ¿eh? Entre 0 y 1. Está por ahí más o menos. Y aquí hay cambio de definición justamente en un medio. Entonces, mira, si el x fuera 0, que es el lado de abajo, y tengo que tomar la de abajo en el 0, todo valor 1 la función. Así que te das un pedacito recta aquí, porque es 1 menos 2x, toda una recta, pero entre 0 y 1 te queda un pedacito recta. Y cuando el x vale 1, tienes que tomar de arriba, también vale 1 esto, está por aquí. Entonces una recta así. Pero en este caso es un segmento de recta. Porque debería ser algo así. Ahí. Típica función valor absoluto. Entonces cuando uno integra esto que está aquí, y es positiva, ustedes saben que el área es una curva. Así que lo que estoy calculando es esta área. El área de eso más el área de esto. Para que lo vean ustedes geométricamente. Ya, ese es el X, este es el Y, ¿no? Entonces ustedes tienen que necesariamente particionar el intervalo. Como está definido por parte, cuando el X es menor que un medio, cuando es mayor que un medio, el ejercicio 3 tú lo puedes desglosar así. El integral de 0 a un medio de tu función más la integral de un medio a 1 de tu función. Pero ¿qué es lo que pasa? En la primera parte, el x varía entre 0 y un medio. O sea, está ubicado aquí el x, ahí, en esa parte, entre 0 y un medio. Entre 0 y un medio, el x es menor que un medio. Y si es menor que un medio, entonces tienes que tomar el valor absoluto de x menos 1 sería 1 menos 2x. Entonces tú tienes entre 0 y un medio. Y en vez de escribir en valor absoluto, escribo el resultado, 1 menos 2x. Lo mismo acá.
Este X aquí está variando entre 1/2 y 1, sale que está por aquí. Entre 1/2 y 1. En particular ese X es mayor que 1/2. Y si es mayor que 1/2 tengo que elegir esto. O sea, tengo que elegir 2X menos 1. Entonces integro entre 1/2 y 1 y escribo 2X menos 1. Y ahora yo podría calcular la integral. Cada una es integral. ¿Cierto? Calculenla, pues. Ya lo hicieron. Bueno, la primera integral, a ver, este es 0. La integral de 1 es X. La integral de 2X es X cuadrado. Y eso tú lo evalúas entre 0 y 1/2. Después calculo la otra integral, 2X menos 1. Debería ser X cuadrado menos X. Y lo evalúas entre 1 y 1/2. Aquí lo vamos a evaluar. Evaluamos el límite superior. Es 1/2 menos 1/4. Este es el límite superior menos el límite inferior, menos 0 te da ahí. Más. Evaluamos el límite superior, perdón. 1 menos 1 es 0. Bueno, voy a colocar 0 ahí. Menos. Evaluamos el límite inferior. 1/4 menos 1/2. Sacas la cuenta, esto te da 1/4. Más, y aquí es 1/4 menos 1/2, menos 1/4. Respuesta final, 1/2. O sea, ¿qué me indica eso? Que el área bajo la curva, porque la integral, cuando es positiva la función, la integral es área bajo la curva, como ustedes bien saben. Todo lo que está asegurado. O sea, el área de esos dos triángulos, que son triángulos, te da 1/2. A ver, veamos que así es verdad. Bueno, debe ser verdad, ¿no? O sea, si tú te das cuenta aquí, voy a colocarlo con rojo. Ahí. Si tú tienes este triángulo, llámale T1 a ese triángulo. T1 tiene que ver con ese primer triángulo, entre 0 y 1/2, que se refiere a esa integral. Y el valor de esa integral, sabemos que es 1/4. Ahora bien, si tú lo miras en la geometría, el área de T1, aquí lo voy a hacer, es 1/2 de la base. ¿Cuánto vale la base de aquí? De aquí hasta aquí la base, 1/2 por la altura. ¿Y cuánto mide la altura? Mide 1. O sea, si tú usas que la integral sobre el área bajo la curva y aquí tengo un triángulo, corresponde al área de ese triángulo, 1/4. O sea, ese 1/4 que aquí es el área de T1. Y lo mismo pasa con T2, es este T2, que está referido a, coloquémosle otro color, es este T2. Y T2 es el segundo triángulo que se refiere a esa integral. Porque el X varía de 1/2 a 1. Y el resultado de esa integral es 1/4. Si tú miras el área de T2,
va a ser un medio de la base. La base va a ser esa longitud de aquí hasta aquí. 1 menos un medio es un medio. La base vale un medio. Y la altura, bueno, esa altura de aquí hasta aquí, que mide lo mismo que está acá, por 1. O sea, también me da un cuarto. Así que la integral que está acá, que vale un cuarto, corresponde justamente al área de T2. De tal manera que si tú la integral final, va a ser la suma de las dos áreas. Claro, un cuarto más un cuarto te queda un medio. Así que esa es la geometría de la integral. Ahí estaría resuelto. Más adelante voy a ver más aplicaciones de integral, que son área bajo curva. Porque aquí estoy hablando de algunas curvas bien especiales, pero podría ser así las curvas. Una curva por acá, qué sé yo, y otra que se intersecte, se cuenta. Y uno quiere calcular el área encerrada por las curvas. Eso lo vamos a aprender. No sé si mañana. Bueno, mañana tenemos consulta, ¿verdad? Sí. Igual lo vamos a juntar. Lo juntamos mañana, que es a las 11:10, ¿no? Sí, 11:10 hasta las 12:10. Lo juntamos mañana, ahora en vez de hacer consulta, hacemos una clase de 1 hora. ¿Ah? Clase. ¿Para qué no lo vamos a juntar? Lo juntamos igual. No se olviden, ¿ah? Sigamos. Así hacemos más ejercicio. 4. No sé qué ejercicio este. 4. Se pide, por ejemplo, calcular una integral desde 0 a pi de, por ejemplo, x seno de x. Nuevamente, no se olviden nunca, esta cosa que está aquí es continua en el intervalo dado. En 0 pi. Por lo tanto, puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, para ello, primero vamos a calcular la primitiva. Voy a calcular eso. Y ustedes saben que eso se hace por parte, ¿no? Recuerden el integral por parte, dice que la integral de u de b es sub b menos la integral de b de u. Entonces lo hacemos por parte. En este caso tomamos u igual a x y de b lo que te sobra para formar la integral. ¿No es verdad? Calculamos el de u, que es de x, y calculamos el b, que es la integral de seno. Y la integral de seno es menos coseno, ¿no? Por lo tanto, la integral dada, x seno de x, va a ser el producto de u con b, ahí está, u con b, s con s. Después dice menos el signo menos de i, menos. B de u, b menos coseno por de u que es de x. Bueno, esto sería menos x coseno de x más la integral de coseno. ¿Cuál sería la integral de coseno? La integral de coseno es 0, ¿no? Más la constante de integración que sale de cualquier integral indefinida, ¿no? Bueno, teniendo eso, uno evalúa. Por lo tanto, tu integral da de 0 y pi de x seno de x de x. Bueno, tú escribes esta, sin la constante, ya sabemos por qué, y lo evalúas en los extremos, de 0 y pi. Al evaluarla, ¿qué va a dar?
menos pico seno de pi, más seno de pi. Después lo evalúas en 0. Pero evaluarlo en 0 te da 0 ahí. El seno de pi también vale 0. Y el coseno de pi es menos 1. Así la respuesta es pi radianes. Yo te había resuelto el problema, ¿no? Yo te había resuelto. Ahora bien, se puede ver, esta que se llama, esta que está acá, es la integral o el método de la integración por parte para integrales indefinidas, pero también se podría calcular sin ningún problema cuando tú integras desde A hasta B de un U de B. Es lo mismo que evaluar el V, tú haces la misma cuenta, lo evalúas en los extremos, ahí ve, menos, dice ahí, menos, tú integras de A hasta B de B de U. Si eso tú lo haces aquí, te da el resultado lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces a eso se le llama la integración por parte para integrales definidas. Es una fórmula. Integración por partes para integrales definidas. Ahí está. Es una formulita que la podemos ocupar en algún momento. Bien. Ejercicio 4. Bueno, uno podríamos hallar el valor promedio, otro más, ¿eh? 5. Hallar el promedio, el valor promedio de, por ejemplo, no complicado, la función f de x igual a 3x cuadrado, para x variando, por ejemplo, entre menos 4 y 4, menos 1, perdón. Y b, hay el valor promedio, por ejemplo, la función 1 partido por 1x cuadrado, entre 0 y pi medio, por ejemplo. A ver. No, entre 0 y 1, por decirte algo. Solución. Antes de eso, vamos a hacer un recuerdo. Porque el valor promedio se lo había dado. Si tú tienes una función que va de A a B a R, una función, por ejemplo, continua. Entonces el valor promedio, BP, valor promedio, está dado así. Es 1 partido por B menos A, por la integral de A hasta B, de f de x de x. Ese se llama valor promedio.
el promedio de la función en el intervalo dado. Así que para el ejemplo A, ¿cuál sería para el promedio? Bueno, para el ejemplo A, en este ejemplo aquí, el A es menos 4 y el B vale menos 1. Así que sería 1 partimos B menos A, menos 1 menos 4, por la integral entre menos 4 y menos 1 de tu función. Así que sería por los promedios. Si tú quieres, es un tercio. Y calculamos la primitiva. Profe, Dime, ¿es 1 o menos 1? ¿a dónde? Ah, Ahí menos 1. arribita. Menos 1. Menos 1. Sí, menos 1, me he equivocado. Entonces, 3x cubo tercio. Y lo evalúas nomás, pues lo evalúas entre menos 4 y menos 1. Aquí este se cancela, ¿no? Entonces, eso sería un tercio. Paréntesis, ¿qué cosa? El x cubo elevado a menos 1. O sea, menos 1 elevado a x cubo. Menos el de abajito, que sería menos 4 elevado al cubo. Saquen la cuenta y tendrían por el promedio. Y ese sería el resultado. Ahora hay que sacar la cuenta. Bueno, promedio. Esta formulita ya se la di. ¿Es 21? ¿Perdón? ¿Daría 21? No sé. Habría que sacar la cuenta, ¿no? A ver. Es un tercio aquí. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 4 al... no sé cuánto es 4 por 4, son 16. 64. Más 64. Creo que me da 63 dividido por 3. No sé cuánto vale eso. ¿21? Sí. Eso es los promedios, 21. Sí, pero sí, 21 es. Ahí está. Bueno, el otro se hace de la misma manera, se lo dejo a ustedes. Bien. Bueno, el listado aparecen más ejercicios, perdón, en los apuntes. Aparecen más ejercicios, para que ustedes lo miren. Bueno, vamos a ver el teorema fundamental del cálculo de segunda versión. Dice, que me voy a colocar el teorema. Fundamental del cálculo segunda versión. Dice lo siguiente. Dice, sea f una función continua. Una función continua. Definida en un intervalo i. Continua en un intervalo. Y que contiene un punto y sea a un punto cualesquiera que pertenece ahí. Un punto fijo.
Entonces, dice el teorema, entonces, la función que está dada por un integral, le vamos a llamar f mayúscula, que es la integral de d a x, y aquí voy a colocar f de t de t, evidentemente con x en y, es derivable en y. Es derivable en y. Y además, su derivada, f' de x, f' mayúscula, derivada de esa integral, es la f chica evaluada en x, para cada x en y. Eso es. F' de x. Entonces, si la función está definida por esa integral, si la función fuera continua dentro del intervalo y el a está en y, entonces, y fíjate que la variable x es la misma que está acá arriba, ¿eh? Entonces la derivada de esa integral, es la función integrando evaluado en el límite superior. O sea, te da eso como resultado. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos. Aquí tengo algunos ejemplos que tengo marcados aquí. Entonces, a ver. En cada caso, calcular la derivada de las siguientes funciones. Solución. No es solución. Ejemplo. Ejemplo. Sin realizar el cálculo de la integral, calcula la derivada de la siguiente función. Calcule la derivada de las siguientes funciones. Primero, de esta g de x, calcule la derivada, que está definida por una integral. De 0 a x cuadrado voy a escribir aquí, o x cubo, y tú calculas seno de t cuadrado de t. Y b, el h de x, y la integral de menos x a x cubo, de la misma. ¿Cómo lo hacemos? Solución. Este es para la. ¿Cómo lo hacemos? Hay que mirar bien el teorema fundamental. Segunda versión. Primero que nada, tengo un problema aquí, mira. Porque para poder aplicar esto, esa variable x que está aquí, tiene que ser la misma que está aquí. El problema es que aquí hay un x cubo. Y aquí hay un x. Entonces aquí es el primer problema que uno se presenta ahí. Entonces, ¿cómo salvamos eso? Bueno, solución. Claramente, esta g de x es f mayúscula evaluada en x cubo, donde
esta f mayúscula en x es la integral entre 0 y x cubo, 0 y x nomás, de seno de cuadrado de t. Convénzase. Claro, si esta fuera la f de x, el x está aquí, ¿viste? Y él lo hizo así para poder aplicar el teorema fundamental. Está aquí. Entonces, si yo reemplazo, en vez de x, coloco x cubo, deberían colocar x cubo aquí. Y se consideraría con la función g de x. Así que eso es claro. Por lo tanto, si quiero derivar la g, es como derivar la f. Pero por el teorema fundamental del cálculo, vamos a escribir aquí. Porque a esto tú le puedes llamarle, a esa de aquí le puedes llamar f de t. Según el teorema fundamental del cálculo, aquí aparece una f de t, ¿te das cuenta? ¿Cómo se me fue? Vamos aquí. ¿Viste? Aquí hay una f de t chica. Y esa que está aquí corresponde a esta de acá, ¿no? Esa. Entonces, esta f de t tiene que ser continua en un intervalo abierto y que contiene el punto A. El punto A es el puntito que está acá abajito. Y el punto 0 que está aquí. Entonces, vamos a escribir para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo? El f de t, que es seno de t cuadrado. ¿Dónde va a ser continua esta cosa? Es continua en todo R, en I igual a R. Entre paréntesis, y el 0 pertenece a I. Obviamente el 0 pertenece a R. O sea, el A que está aquí, el A, tiene que pertenecer a I. Por eso yo enfatizo eso. A está en R. Por el teorema fundamental del cálculo, escribámoslo así, teorema fundamental del cálculo, la f mayúscula es derivable, ahí dice, ¿dónde dice? Teorema fundamental del cálculo, ahí esta f que está definida por la integral es derivable, en todo ahí, esta f es derivable en I igual a R, y además la derivada de la función, ahí dice, ¿viste? Es f chica. F chica sería esta, entonces debería ser seno de x cuadrado. Para cada x en R. Ahora bien, ¿cómo que yo no quiero la derivada de la f mayúscula esta? Quiero la derivada de la g. Yo lo que quiero es esta derivada. Bueno, como tengo esa relación, ¿cómo puedo calcular la derivada de la g en términos de la derivada de la f? Miremos el asterisco. Entonces, de asterisco, usando la regla de la cadena, ahí está, pues. G' de x va a ser, ahí está. Derivar fuera hacia adentro es f' evaluada en el argumento por la derivada del argumento. Tengo que derivar x cubo. La derivada de x cubo es 3x cuadrado. Bueno, entonces me daría 3x cuadrado por esta cosa que está aquí. La derivada de la f en x cubo. Bueno, aquí está la derivada en cualquier x. Si yo reemplazo por x cubo, me va a dar ahí seno. ¿Sí? Ya, seno de qué? Ahí está. Aquí está el cálculo de la derivada.
seno del argumento al cuadrado. Como el argumento de x cubo te queda aquí a la z. Así que esta va a ser la derivada de la g. ¿Cómo saldrá el otro? Profe, ¿me explica de nuevo lo último, Lo por favor? último. Sí. Lo que pasa es que tú tienes esta g, que es f evaluado en x cubo. Y tú tienes que usar regla cadena. Siempre deriva de afuera hacia adentro. Primero tienes que derivar la f evaluada en el argumento. Y después tienes que derivar el argumento. Regla cadena. O sea, sf' en x cubo. Y la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Por eso es que aparece un 3x cuadrado ahí. Porque es la regla cadena. Ahora bien, aquí tengo f' en x cubo. Y aquí, acá abajito, tengo f' en un x. Entonces, si yo reemplazo x por x cubo, acá, en vez de x coloco x cubo, tendría seno de x a la z. Por eso es que aparece aquí seno de x a la z. ¿Ok? Ah, ya. Sí, es por Claro, eso que no entendía. aparece aquí porque en vez de, claro, porque dice f' en x cubo. Aquí está f' en x. Entonces tengo que colocar x cubo aquí. Entonces aquí el argumento al cuadrado, por eso me queda aquí a la z. Así que la derivada de la g, la que yo quiero, esta derivada, eso me olvidé, es lo que aparece ahí, ¿no? 3x cuadrado seno de x cubo, x a la z. ¿Cierto? Bien, ¿cómo hacemos el ejercicio B? Mira, voy a mirar aquí. Primero que nada, si usted se da cuenta, estoy tirando entre menos x y x cubo. Para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo, la constante que te quede, esta debe ser constante, el a, desde a a x, no tiene que ser variable. Puede ser 0, puede ser 1, 8, lo que uno quiera. Entonces uno tendría que separar esta la podríamos separar. Después lo voy a volver a escribir, ¿ah? Separaríamos de menos x a una. Vemos a es cualquiera. Y después integra desde a un x. Entonces esto le aplicamos el teorema fundamental desde a x, porque dice desde a x, ¿viste? Ahora, y esto que está acá, la variable tiene que estar arriba, no abajo. Y aquí está abajo la variable. Entonces, ¿cómo podemos cambiar la variable? Bueno, es menos íntegro desde a menos x. Más lo 8, ¿no? Entonces eso voy a hacer ahora. Me esperan un minutito. Ya. Ya vamos a hacer el ejercicio. Entonces tengo que ir a la otra página. ¿Esto me queda? Sí, me queda tiempo. Ya, tengo la HD que estoy copiando, ¿eh? De menos x a x cubo.
Llámale f de t de t. Ya. Mira, para poder usarla de arriba, la f de t está dada por eso, ¿no? Por eso que está aquí. Eso es f de t. Entonces esto de aquí, eso ahí es f de t, ¿eh? Así que voy a colocar f de t nomás ahí. Entonces vamos acá. Entonces la b. Dice h de x. La h de x va de menos x a x cubo, creo. De f de t de t. Entonces lo voy a separar, pues. La separo. Es de menos x a cualquier cosa. Y me conviene elegir del 0 de este 0 para poder aplicar el ejercicio anterior, ese 0 de ahí. ¿Ya? Entonces por eso lo voy a integrar a 0. De f de t de t más la integral desde 0 a x cubo de f de t de t. Esto que está aquí, la integral de 0 a x cubo de f de t de t, vuelvo hacia atrás. ¿Dónde está la g? Desde 0 a x cubo de f de t de t es la g de x. ¿Te das cuenta que es la g de x esa? Entonces le llamamos la g de x porque yo sé cuál es su derivada. Esa es la g de x. Entonces es la integral de menos x a 0 de f de t de t. Más esta es la g de x. Y hace derivarla esa. Por el ejercicio anterior. Profe, Dime. en la integral, ahí no tendríamos que dar vuelta el menos x con el 0. Sí, pues, lo vamos a dar vuelta ahora. Claro, justamente porque cuando uno quiere aplicar el teorema fundamental del cálculo, la variable x está arriba, no abajo, arriba está, en el límite superior. Por eso que hay que... Pero al fin y al cabo el menos x sigue siendo menor que 0. No, pero no importa, tiene que ser variable nomás. Ah, ya. No es que sea menor que 0, mayor que 0, da lo mismo, que sea una variable. La constante está abajo, la variable está arriba. Entonces por eso vamos a separarla. Entonces lo podemos separar así, ¿no? ¿Cómo separo? Si tengo la integral de a hasta b, es lo mismo que menos la integral de b a a. Una formulita que ya se las di. Entonces esto va a ser g de x, voy a escribir primero, menos la integral desde 0 a menos x. De f de t de t. Entonces este es g de x. Y eso que está aquí, eso, si tú te das cuenta, vamos al ejercicio anterior, porque para usar el ejercicio anterior, es esta que está aquí. Ahí está la f, esa. En práctica, no sé si no es exactamente la misma, pero en vez de x, colócale menos x. Si tú colocas f de menos x, aquí vamos a tener menos x aquí arriba. Desde 0 a menos x. Si en vez de x, coloco menos x. Desde 0 a menos x. Porque dice desde 0 a menos x. Entonces debería ser menos la f evaluada en menos x. Aquí voy a volver a escribir. La f de x es esta. 0 y x de f de t de t. Si coloco, en vez de x, coloco menos x, tendríamos arriba. Tendríamos esa fórmula. Así que, por lo tanto, la h de x está dada por eso, ¿no? Así, por lo tanto, si uno quiere derivarlo, es la derivada de la g menos la derivada de la f. Pero por lo anterior, g' en x, está g' en x. Aquí está g' en x. 3x cuadrado seno de x cubo. G' en x es 3x cuadrado seno de x a la z. Y f' en x, ¿dónde está la derivada de la f? ¿Dónde está la derivada de la f? Aquí está la derivada de la f. Aquí está. Es seno de x cuadrado.
Ya. Entonces vamos a escribir aquí. Vamos muy arriba. Entonces, por el ejercicio anterior, g' de x es 3x cuadrado por seno de x a la z menos. Aquí está, cuando yo no quiero derivar aquí, a ver, el f de menos x, el f' de x era seno de x cubo, seno de x cuadrado, f'. Así que tengo que ir aquí en menos x. Ah, me equivoqué aquí. La derivada de esta sería la derivada de esta, menos la derivada de esta, pero por la derivada del argumento, por menos 1. No sé si me siguen. Voy a borrar ahí. Porque tengo que derivar eso. Entonces, menos f' igualado a menos x por la derivada de menos x. Y la derivada de menos x es menos 1. Es la cadena. Así que es g' de x menos por menos te queda más f' evaluada a menos x. Bueno, la derivada de la g, si ven el ejercicio anterior, es 3x cuadrado seno de x a la z. Y la derivada de la f chica en x, ahí está, es más seno de menos x cuadrado. Pero eso te da 3x cuadrado seno de x a la z más seno de x cuadrado nomás. Y ahí estaríamos listos. Ahí estamos listos. Bueno, le dejo de tarea algunas cosas. Tarea. No tenemos más tiempo. Guácale. Un ejercicio. Yeah. Un ejercicio de tarea. Dice, suponga que f es continua y x a la cuarta es igual a la interna entre 0 y x de f de t al cubo de t más 17x. Para cada x donde corresponda. En R tendría que ser. Entonces se pide hallar cuánto vale f de menos 3. Se la dejo tarea. La otra tarea que quiero dejarla quiero que ustedes estudiar la ley de enfriamiento de Newton. Que es un ejercicio de aplicación de derivadas, de integrales, perdón. Y para ello simplemente si ustedes se refieren a la página, vayan a la página 65, creo, ¿ah? 65 del texto guía. Porque me faltó por ver eso. No lo he visto. Algunas cosas se las ajusté, ¿ah? Mira, si ustedes voy a dejar de grabar.